Amigos televidentes, bienvenidos. Una vez más nos encontramos en Cochita Morosa, un espacio para compartir en confianza con nuestros líderes afrodescendientes del territorio ancestral. En esta oportunidad nos encontramos con Iván Lara, representante de la Red de GATS, y Gilson Insuasti, representante de la Red de Jóvenes, con quienes dialogaremos acerca del plan estratégico de la Red de GATS y sobre la agenda política de la Red de Jóvenes. Bienvenidos y gracias por estar en este segmento. Qué gusto, Luceli, de estar aquí, contentos. De igual manera, muy contento de estar aquí en este espacio compartiendo la experiencia desde jóvenes para jóvenes. Y cuénteme, Iván, ¿cómo es que se formó la Red de GATS en el territorio ancestral? El origen data desde la experticia que ha venido teniendo, en este caso, la Organización de Mujeres Negras, la CONAMUNE, capítulo Carchi e Imbabura. Ellas son las proponentes, en realidad, de coordinar con los diferentes niveles de gobierno, en este caso con las juntas parroquiales, los municipios y los dos gobiernos provinciales de Imbabura y Carchi. A inicios del 2015 venimos con la idea de consolidar este proyecto político y económico como una estrategia de sobrevivencia a la adversidad que tenemos en el territorio. Muy importante este proceso y que de hecho se hayan podido organizar. ¿Cómo inició la Red de Jóvenes? En 2012 se realiza el CUPO, un congreso afroecuatoriano en la ciudad de Guayaquil. De ese congreso nace la necesidad de estos jóvenes que participaron de crear esta Red de Jóvenes. Esta Red de Jóvenes integran agrupaciones juveniles que se pueden llamar así, culturales, deportivas, sociales, de las 38 comunidades del territorio ancestral. ¿La Red de Jóvenes con qué objetivo se hizo? La Red de Jóvenes se inicia con 3 objetivos centrales. El primero, que es identidad; el segundo, desarrollo; y el tercero, que es territorio, con el fin de ir buscando estas alternativas de mejora al territorio mismo. La Red de GATS de seguro debe tener una estructura. ¿Cómo está? Bueno, en este momento la estructura está conformada de un directorio y también de los miembros socios de la red, en este caso los representantes directos, los presidentes y vocales de 11 juntas parroquiales de Imbabura y Carchi, y también está afianzada en una base organizacional que es organizaciones importantes como la CONAMUNE. También creemos importante que las aspiraciones de la Red de Jóvenes también confluye en la problemática que hemos identificado dentro de la Red de GATS. Gilson nos comentaba que en la Red de Jóvenes existe una agenda política. ¿Cómo está estructurada esta agenda? Esta agenda política primeramente nace de esa necesidad de nosotros como jóvenes de buscar un cumplimiento a nuestras necesidades de alguna forma. Entonces nació la necesidad de buscar apoyos, y en este caso fue con apoyo de ONGs, que fue Ayuda en Acción en este caso, CARE y World Vision, que fueron los que nos ayudaron a todo este proceso de elaboración de esta agenda juvenil, que tiene 7 ejes en concretos, que dentro de eso está educación, territorio, medio ambiente, también está educación sexual y reproductiva. Entonces, todas estas necesidades, estos ejes que trabajamos, son las necesidades en concreto de todo y cada uno de los jóvenes del territorio ancestral. ¿Hacia dónde camina la Red de Jóvenes con esta agenda política? Lo que busca la agenda política y la Red de Jóvenes, visibilizar la problemática del territorio, y hemos analizado que hay algunas cosas que como Red de GATS y como Red de Jóvenes hemos notado que es la misma problemática del territorio, en la misma de tierra y la movilidad territorial. Es una problemática que nos afecta a todos en el territorio. Entonces lo que busca esta agenda en sí es de alguna forma ir buscando las alternativas políticas que nos permitan solucionar esa problemática. Esta conversación está muy amena, pero también les invito a degustar de este delicioso tostado, algo tradicional de nuestra zona. Muchas gracias. Vamos a todo de... La Red de GATS tiene una visión muy amplia en el territorio ancestral y ustedes han creado un plan estratégico. ¿Qué ejes tiene este plan estratégico? El plan estratégico nos dinamiza 4 ejes. Uno de ellos es el eje de tierra. El acceso a la tierra creemos que es fundamental, acceso, tenencia y gobernabilidad de la tierra. El segundo eje es el consumo de agua
consumo de agua para los humanos y también agua de regadío. El tercer eje es producción y empleo. El empleo y la producción deben ir de la mano siempre con miras a parar los niveles de migración del campo a la ciudad. El cuarto eje es tratar de solucionar las inequidades sociales que hay en el territorio. Por ejemplo, esas grandes brechas entre hombres y mujeres, quienes acceden a los sistemas de educación. Allá hay unas variables muy profundas, que mayor acceso tiene el hombre arraigado al machismo histórico y a veces relegando el liderazgo, la condición de la mujer que ha demostrado en este siglo XXI. ¿Cuáles son las acciones que ustedes plantean de este plan estratégico para justamente tratar estas problemáticas? Bueno, en cada uno de estos 4 ejes van siendo tratados a la medida de las coyunturas. En este caso, el tema de la tierra, la idea es trabajar en diagnósticos de disponibilidad de tierra en el territorio y luego plantear al Estado, decir, listo, hay disponibilidad de tierra en el territorio y también evidenciar de que hay muchas familias en el territorio de que no tienen tierra. Con esta agenda política que ustedes tienen, ¿han incidido políticamente en el territorio ancestral como jóvenes? Sí, hay una respuesta a esta agenda, como buscando los líderes, los nuevos líderes que estamos tratando de formar, pero sí notamos que el trabajo falta mucho. Hay cosas que lo que hemos hecho, este proceso de la red de ir caminando a las comunidades, ir conociendo más del territorio mismo, nos va ayudando a nutrirnos de estos nuevos líderes, a conocer de nuevas personas que son de mucho aporte para el mismo territorio. ¿Cómo se mira la red de GATS con este plan de estratégico en 5 años favoreciendo al territorio ancestral? Pues consideramos que en 5 años debería estar solucionado al menos en un porcentaje importante la calidad de agua de consumo humano, por ejemplo. En 5 años debe haber una relación más estrecha entre organizaciones y autoridades territoriales con los diferentes niveles de gobierno. ¿Y cuál sería su mensaje final para el territorio ancestral y para las personas que nos están viendo? Bueno, el mensaje sería de que cada día la vida nos da la oportunidad de ser mejores y desde la organización, la familia, la institución, debemos siempre estar pensando en generar ideas a favor de la ciudadanía de nuestro territorio. Yo igual quiero terminar con una parte del Ubuntu que dice yo soy porque nosotros somos. A lo que quiero llegar que cada uno con nuestros aportes a nuestro territorio vamos a ir buscando ese resultado que todos esperamos, ese territorio de bien, ese territorio de bienestar para nosotros, ahora con nosotros desde nuestra generación, nuestros ancestros y las personas y niños que nos están siguiendo atrás. Entonces, buscar ese beneficio para el territorio y claro que es el beneficio primero personal. En el territorio ancestral de Imbabura y Carchi se está evidenciando que están realizando un trabajo desde lo colectivo para enaltecer al pueblo afrodescendiente. Tanto la red de GATS como la red de jóvenes son organizaciones que existen en el territorio y que trabajan por el bienestar colectivo de la población. Este ha sido un espacio muy productivo en el cual hemos aprendido todos. Les agradecemos porque nos vean y nos encontramos en otra oportunidad de La Cochita Morosa.